Bueno, entonces vamos a empezar. Vamos a leer el extracto de la hoja de vida de nuestro visitante. El doctor Sergio Chue Salazar es abogado por la Universidad Particular de San Martín de Porres, con maestría en Derecho de la Empresa por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con una importante experiencia en materia de propiedad intelectual, habiendo llevado estudios de especialización sobre ello en Corea, Japón, Estados Unidos y entre otros. Es ponente en diversos eventos académicos y actividades de capacitación nacionales e internacionales en materia de propiedad intelectual. Docente universitario del curso de propiedad intelectual. Asimismo, ha sido ejecutivo de la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI y miembro del equipo de dicha dirección, a cargo de la revisión de los capítulos de propiedad intelectual, incluidos en los acuerdos comerciales negociados por el Perú con Estados Unidos de América, Unión Europea, Japón y Corea, entre otros, así como de la implementación de tales acuerdos. De otro lado, ha sido miembro del INDECOPI, encargado de la elaboración del Decreto Legislativo número 1075, que aprueba disposiciones complementarias a la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y de la legislación vigente sobre medidas en frontera en materia de derechos de propiedad intelectual. Actualmente es apoderado de la gerencia legal del INDECOPI, encargado del patrocinio de procesos en materia de propiedad intelectual y derecho de la competencia. Muy bien, entonces, con esta presentación, recibamos con un fuerte aplauso al doctor Sergio Chue. Sí, se puede dirigir a cualquier uno. ¿Qué tal? Buenas tardes. Primero quiero agradecer al doctor Vinatea por la invitación a participar en estas sesiones y también agradecerles a ustedes por su presencia. Sé que todos venimos de una jornada laboral bien complicada, así que espero no hacérselas más complicada aún. Como dijo el doctor Vinatea, vamos a tratar de ser puntuales, concisos y tocar, y en la medida de lo posible, poder hacer de esto un conversatorio, si es que ustedes lo tienen a bien, y poder tocar los aspectos más importantes en materia de indicaciones geográficas. Creo que como primer punto, aunque este cuadrito seguro ya ustedes lo han visto antes, me pareció importante poderles plantear cuál es la ubicación del tema que vamos a tratar dentro de este campo inmenso que es la propiedad intelectual, ¿no? Ese es un esquema básico. Tenemos a la propiedad intelectual conformada según países con la tradición jurídica como la nuestra, en propiedad industrial y derecho de autor. Además, se reconoce una protección sui generis a conocimientos colectivos, variedades vegetales y circuitos integrados. Pero el tema que nos toca, o sobre el cual vamos a tocar el día de hoy, está dentro del campo de la propiedad industrial. Y como ustedes verán ahí, tenemos por un lado dentro de propiedad industrial a las nuevas creaciones, que está relacionado básicamente a los inventos, y por el otro lado los signos distintivos, dentro de los cuales van a encontrar ustedes a las denominaciones de origen. Verán que no estamos hablando, no he mencionado o no he colocado o consignado en la diapositiva indicaciones geográficas. ¿Y por qué? Porque las indicaciones geográficas es el género. Las denominaciones de origen, como vamos a ver más adelante, es una especie, es un tipo de indicación geográfica. Lo que sucede acá es que las indicaciones geográficas constituyen elementos de la propiedad intelectual y por lo tanto pueden ser protegidas como propiedad intelectual en la medida que la calidad, las características, la reputación de los productos que designen sean atribuidos a un origen geográfico determinado. Ya lo vamos a ver más adelante con mayor detalle, pero en todo caso, estas son las denominadas indicaciones geográficas calificadas, ¿no? Porque existen de las otras que no tienen esos atributos que poseen las denominaciones de origen y a las cuales se les denomina indicaciones geográficas simples y que no se protegen como un elemento de la propiedad intelectual, sino a través de otras vías, como puede ser las normas sobre competencia desleal o normas sobre protección al consumidor. ¿Qué cosas son las indicaciones geográficas?
es un signo que es utilizado para designar un producto, o inclusive podría ser un servicio también, y que tiene un origen determinado, un origen geográfico determinado, poseyendo características que son atribuibles a ese lugar de origen. Entonces verán ustedes que lo que hacen las indicaciones geográficas es proporcionar a los consumidores información. ¿Información sobre qué? Información sobre un producto determinado, sobre su nombre, sobre el origen geográfico de ese producto, sobre la calidad, sobre la reputación o sobre otras características que corresponden a ese producto y que son atribuibles a ese medio geográfico o a esa zona geográfica determinada. En realidad, ese es el fundamento económico que está detrás de las indicaciones geográficas. ¿Por qué? Porque el público consumidor, el consumidor lo que busca cuando está frente a un producto en el mercado, básicamente las señales que recibe tienen que ver con precio y con calidad. Entonces, es cierto, y es algo que ha sido comprobado en sociedades con cierto poder o con un importante poder adquisitivo, el consumidor está dispuesto a pagar más por un producto que tiene una calidad, una reputación o una característica superior que para el consumidor le da valor. Entonces, eso es lo que sucede con las indicaciones geográficas. Como les decía, no solamente en este caso se da información sobre precio y sobre calidad del producto, sino además, como les acabo de indicar, el origen geográfico, sobre características o sobre la reputación del producto y sobre un producto que es originario u oriundo de una zona geográfica determinada. Es esa información la que el público consumidor valora mucho y que por ello es que está dispuesto muchas veces a pagar más por un producto con denominación de origen o con una indicación geográfica que por un producto que no la tiene. De hecho, existe, por ejemplo, en Francia hay una región que se llama Comté, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero en donde elaboran un queso, que es el queso Comté, que es un queso con denominación de origen, y que tiene un precio superior a otros quesos que también son elaborados en la misma región, pero que no tienen denominación de origen. Y no obstante tener ese precio superior, el público los prefiere. Como sucede, por ejemplo, también en España con el turrón de Alicante, el turrón de Gijona y Alicante. No sé si ustedes han escuchado, que también comparados con otros turrones, el turrón de Gijona Alicante constituye una denominación de origen. Comparado con otros turrones de España que no tienen denominación de origen y que sin embargo están identificados por marcas muy conocidas, igual el precio es superior y la preferencia del público también es mayor al del turrón sin denominación de origen. Seguramente tiene que ver también con un tema de cultura, ¿no? Pero eso es lo que básicamente sucede, sobre todo en Europa, que es la cuna, digamos, del sistema de la protección de las indicaciones geográficas. Y entonces les decía que las indicaciones geográficas es el género, ¿no? Y existen dos tipos de indicaciones geográficas. Por un lado tenemos a las indicaciones de procedencia y por otro lado a las denominaciones de origen. Veamos qué son cada una. Las indicaciones de procedencia hacen referencia a un nombre, a una expresión, una imagen, un signo que designa o evoca un país, una región, una localidad o un lugar determinado. Es el clásico hecho en. Esa es una indicación de procedencia. No hay ahí una relación directa entre la calidad o la característica o la reputación del producto con el origen geográfico, como sí sucede con las denominaciones de origen. En las indicaciones de procedencia la conexión es neutral, ¿no? Y como les digo, es el clásico hecho en, ¿no? Zapatos hechos en Francia, o polos hechos en el Perú, o alfombras hechas en Egipto. Es simplemente una conexión neutral entre el producto y la indicación de procedencia o el medio geográfico. Una situación, estas no constituyen un elemento de la propiedad intelectual, por lo tanto no pueden ser protegidas a través de las vías o de las normas en materia de propiedad intelectual, sin perjuicio de que sí pueden obtener protección a través de otras vías, como lo vamos a ver más adelante. Una situación diferente sucede con las denominaciones de origen. Estas sí son las indicaciones geográficas calificadas, como les mencioné hace un rato. ¿Y qué cosas son? Son una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, y que es utilizada para designar un producto que es originario de esas zonas.
y cuya calidad, reputación u otras características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce. Como ya habíamos comentado, la denominación de origen provee al consumidor de información sobre el nombre del producto, sobre el origen geográfico y sobre la calidad, reputación u otras características que éste podría tener y que indesligablemente están asociadas a ese origen o a ese medio geográfico. Como ven en la definición, la denominación de origen es una indicación geográfica, hay una relación de género-especie. Toda indicación geográfica no es una denominación de origen, pero sí toda denominación de origen es una indicación geográfica. Veamos brevemente el marco normativo bajo el cual se mueven las indicaciones geográficas. He colocado acá las principales normas que creo que podrían interesar. La primera es el Convenio de París, que es de 1883 y que es un tratado internacional administrado por la OMPI y que lo que busca es brindar o tratar de establecer una protección común en materia de derechos de propiedad intelectual, ¿no? Entre todos los países que son miembros del convenio. Básicamente tiene una referencia muy breve a las denominaciones de origen y a las indicaciones de procedencia como parte del objeto del Convenio de París. No hay un desarrollo mayor sobre el tema. En materia de protección, lo único que dice es que se protegen las indicaciones contra, valga la redundancia, indicaciones falsas de procedencia, solamente contra falsedad en la indicación. El siguiente es el Arreglo de Madrid para la represión de las indicaciones de procedencias falsas o engañosas de productos, que tiene o abarca aspectos adicionales a los del Convenio de París. Protege las indicaciones geográficas no solamente contra falsas indicaciones, como señalaba el Convenio de París, sino también contra indicaciones engañosas. Hay un nivel de protección un poquito mayor, pero no más que eso. En realidad el Perú no es parte de este arreglo. El Arreglo de Lisboa, que deben haber escuchado y que es probablemente uno de los más importantes. El objetivo del Arreglo de Lisboa es establecer un registro internacional de denominaciones de origen para todas aquellas denominaciones que han sido declaradas como tal en su país de origen. Ustedes saben cuáles son, y vamos a verlo más adelante, las denominaciones de origen protegidas en nuestro país. Una de ellas es el pisco. El pisco constituye una denominación de origen peruana y nosotros, al ser parte del Arreglo de Lisboa, lo que hemos obtenido es un registro internacional del pisco, además de las otras denominaciones de origen que también tenemos declaradas, en todos los países que son miembros del arreglo. Aquí hay un desarrollo un poco mayor en materia de protección. Hay niveles más amplios de protección. No solamente, por ejemplo, se considera no válido el uso de una denominación de origen tal cual, sino también se considera prohibido o indebido el uso de denominaciones de origen acompañadas de expresiones como tipo, género, similar, parecido a, lo cual no existía con las legislaciones precedentes. Y el trámite, ¿cómo se lleva a cabo? Se tiene que presentar ante la OMPI una solicitud de registro de denominación de origen. La OMPI lo que hace es inscribir la denominación de origen en el registro internacional y notifica a cada uno de los países que son miembros del arreglo. Estos países tienen un año para poder denegar la denominación de origen que ha sido sometida a inscripción. Si es que luego de transcurrido ese año no lo hacen, están obligados a proteger esa denominación de origen en sus respectivos territorios contra usos indebidos y también contra pretensiones de registro que también pudieran ser indebidos. Además, o están impedidos de considerar genérica una denominación de origen en tanto en el país de origen ésta siga siendo protegida como tal. Como les comentaba, esto es lo que ha sucedido con el Perú. El Perú tiene varias denominaciones de origen reconocidas y lo que hizo fue presentar su solicitud ante la OMPI para que se procediera con la notificación a los demás países que son miembros del arreglo
para lograr la protección de nuestras denominaciones de origen en cada uno de sus territorios. Y hasta donde tengo entendido, no hemos recibido denegatorias de parte de ninguno de ellos. Sin perjuicio de lo cual sí debo precisar que en el caso del pisco ustedes saben cuál es la controversia que tenemos con nuestro país vecino, con Chile, que ellos también tienen un producto, un aguardiente al cual denominan pisco, y lo que se ha hecho, lo que han hecho muchos de los países miembros del arreglo es reconocer el derecho o la denominación de origen pisco como peruana, y se pone un cliché, una especie de disclaimer, ¿no? Sin perjuicio de los derechos que le pudieran corresponder a Chile sobre la misma denominación. Eso en la eventualidad. Chile no forma parte del arreglo al día de hoy, pero en la eventualidad que pudiera formar parte en el futuro, o incluso porque existen países que son miembros del arreglo con los cuales Chile ha celebrado tratados de libre comercio, ¿no? Como es el caso de España, Francia, Italia, con los cuales Chile ha celebrado tratados de libre comercio directamente, bueno, a través de la Unión Europea, ¿no? Entonces, ese es el mecanismo de registro de las denominaciones de origen a través del arreglo de Lisboa. Lo que se busca es un registro internacional, definitivamente pues abarata costos, es más directo, lo que busca es simplificar el registro y la protección, sobre todo internacional, de las denominaciones de origen. Ahora, vean ustedes que este arreglo no es incompatible con otros tratados que pueda haber celebrado o que puedan haber celebrado países y en los cuales también se reconozcan derechos sobre las denominaciones de origen. De hecho, el Perú, en el tratado que celebró con la Unión Europea, hace un reconocimiento de diversas denominaciones de origen de una serie de países que no todos son parte del arreglo de Lisboa. Pero nosotros tenemos la obligación de protegerlos, así como ellos también tienen la obligación de proteger nuestras denominaciones de origen en sus respectivos países. Después de esto sigue ADPIC. ¿Y qué es ADPIC? En realidad, como ustedes bien saben, son los acuerdos sobre los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio que se celebraron o que se adoptaron en el marco de la OMC en el año 94 y que constituye una suerte de normas piso o normas de mínimo cumplimiento, es decir, todos los países que forman o que suscriben a ADPIC o que se adhieren a ADPIC están en la obligación de establecer niveles de protección, los mínimos niveles de protección que establece ADPIC o niveles de protección superiores a los que se señala en este acuerdo. En materia de indicaciones geográficas se hace un desarrollo pues muchísimo mayor al efectuado en legislaciones anteriores. Hay una definición de indicación geográfica, no se hace una distinción entre denominación de origen e indicación de procedencia, como hemos visto hace unos minutos, sino que se hace un tratamiento general de las indicaciones geográficas. Además, se establecen niveles también de protección de las indicaciones geográficas, no solo que sean falsas o que puedan resultar engañosas, sino también que pudieran constituir infracciones a las normas sobre competencia o que también pudieran constituir infracciones a una marca, ¿no? Porque se establecen procedimientos de nulidad de registro de marcas cuando éstas contengan denominaciones de origen que estén protegidas. Pero un tema importante con los ADPIC es que deja en libertad a los países miembros para poder establecer la mejor manera de proteger las indicaciones geográficas. Y eso es importante, lo vamos a ver seguidamente. Luego regresaremos a especificar qué cosa es lo que dice la decisión y el decreto legislativo 1075, y que tiene que ver con cómo se protegen las indicaciones geográficas en el mundo. Básicamente se reconocen estos sistemas, digamos, de protección. Uno que es a través de las normas de competencia desleal, ¿no? Considerando básicamente las indicaciones de procedencia. Les indicaba hace unos minutos, cuando conversábamos sobre ellas, sobre la frase hecho en, ¿no? Si es que alguien, por ejemplo, vende perfumes que dicen hechos en Francia o hecho en Francia, cuando en realidad el perfume ha sido hecho en China o en cualquier otro país, esa es una indicación de procedencia que no merece protección a través de las normas de propiedad intelectual, pero sin embargo sí merece protección a través de la norma de competencia desleal, porque es un acto de engaño. Se está engañando al consumidor sobre la procedencia real del producto. ¿Se dan cuenta? Otra forma de protección es a través de un sistema sui generis,
que es el registro de las denominaciones de origen, ¿no? O de las indicaciones geográficas. Nosotros tenemos ese sistema. Nosotros tenemos, a raíz justamente de la decisión 486 que vieron en la diapositiva anterior, la posibilidad de poder registrar todas las denominaciones de origen que están protegidas y a partir de ahí establecer protecciones contra usos indebidos o contra también pretensiones de registro indebidas. Imagínense que alguien quisiera registrar como marca la denominación, no sé, digamos mi nombre, Pisco Sergio. Esa solicitud va a ser denegada porque existe una denominación de origen, Pisco, que obviamente es anterior y que merece protección a través de este sistema sui generis. El otro sistema es el sistema de marcas. Muchos protegen las indicaciones geográficas no teniendo un sistema tal cual de indicaciones geográficas, pero sí a través de marcas colectivas o marcas de certificación. Esto es lo que existe en Estados Unidos. Estados Unidos no tiene una protección de las indicaciones geográficas a través de un registro específico en la materia. Lo que hace es proteger las indicaciones geográficas como marcas colectivas o como marcas de certificación. Y de hecho, hace unos años hubo un conflicto entre Estados Unidos y la Unión Europea, no sé si llegaron a tomar conocimiento de ello, que derivó incluso en un panel en la OMC, porque Estados Unidos consideraba que los reglamentos que tiene la Unión Europea en materia de protección de las indicaciones geográficas le impedía, por ejemplo, a ellos, a Estados Unidos, poder proteger aquellas indicaciones que ellos tienen protegidas como marcas colectivas o marcas de certificación. Ese es un tema un poco más pesado, seguro podría ser objeto de otro momento, pero lo cierto es que es básicamente en el mundo, cuando hablamos de indicaciones geográficas, coexisten el sistema sui generis, que es el de registro, que tenemos nosotros, que tiene los países en Europa, que tienen prácticamente casi todos los países aquí en América Latina, y el otro, el sistema de marcas colectivas o de certificación, que particularmente lo tiene Estados Unidos, también lo tiene Canadá, si no estoy equivocado. El último es un sistema de administración de protección que es básicamente a través de normas de protección al consumidor, ¿no? Publicidad engañosa, por ejemplo, ¿no? El indicar que cierto producto proviene de determinada zona cuando en realidad no es así. Normas de rotulado también, en donde se tiene que establecer claramente el origen del producto y demás características del mismo, o puede ser a través de reglamentos técnicos, ¿no? Son otras formas de protección. Que regresemos acá, ADPIC permite que cada país pueda elegir libremente cómo proteger sus indicaciones geográficas. Como les decía, nosotros hemos optado por el sistema sui generis, existen otros países como Estados Unidos que han optado por un sistema diferente. La decisión 486, ustedes van a ver, tiene normas destinadas a prohibir el uso indebido de denominaciones de origen. De hecho, hace algunos años, no he visto ya tantas de ellas en los últimos años, pero hace unos 10 años que ingresaba bastante de este producto chileno al Perú. Usualmente se encontraban en Tacna. Pisco, me parece que era Pisco Elqui, Pisco Control, Pisco Capel, me parece también que existía, eran las marcas de este producto chileno. Se hacían varias acciones de oficio para poder incautar esos productos porque obviamente infringían los derechos que tenemos nosotros sobre nuestra denominación de origen Pisco, ¿no? Y así como ese, podrían iniciarse también otro tipo de acciones. Además, establece la decisión normas muy puntuales para prohibir, por ejemplo, el registro de marcas que contengan una denominación de origen, sea para vinos o bebidas espirituosas o para cualquier producto, en tanto se pueda causar un riesgo de confusión. Entonces, digamos, hay una protección a nivel de uso y a nivel de registro también. ¿Qué aspectos relevantes creo yo que debemos tener en cuenta al hablar de las indicaciones geográficas? En primer lugar, el tema del uso en el mercado, ¿no? Lo que se hace cuando estamos ante una denominación, ante una indicación geográfica, es reconocer un uso que ya existe. Cuando ustedes han visto la definición de denominaciones de origen, que la tengo por acá, dice indicación geográfica constituida por la denominación de un país, región o lugar,
utilizada para designar, es decir, ya es utilizada la denominación de origen y lo que se hace en el mercado y lo que se hace o lo que hace el Estado en nuestro país es reconocer ese uso y darle la categoría de denominación de origen en tanto se cumplan con las otras condiciones que prevé nuestra legislación. Otro punto importante es el de la titularidad. ¿Quién es el titular de una denominación de origen? En esto va a depender de la legislación de cada país. En nuestro caso, el titular de todas las denominaciones de origen es el Perú. El titular de la denominación de origen Pisco, del titular del maíz gigante blanco Cusco, de cerámica y chulucanas, es el Perú. No son los productores. Existen otros países en los cuales los titulares de la denominación de origen o de la indicación geográfica es el productor. Por ejemplo, en Francia, sé también que en España, en ciertos lugares, cuando se trata de indicaciones geográficas que abarcan o que tienen como zona de producción solamente un ayuntamiento, ¿no?, que es el símil a una municipalidad, también el titular es el productor. Pero en nuestro caso el titular es el Estado, ¿no? También sucede lo mismo, por ejemplo, en Colombia, sucede lo mismo en México. Tiene ventajas y desventajas, ¿no? Existen, no sé si ustedes han escuchado de la chirimoya cumbe. Bueno, la chirimoya cumbe es muy conocida y de hecho podría calificar, creo yo, como una denominación de origen. Sin embargo, está protegida en nuestro país como una marca colectiva. ¿Y por qué? La chirimoya cumbe en realidad tiene varios años de protección como marca colectiva. Cuando el pueblo de Cumbe con su alcalde llegaron al Indecopi a intentar proteger el nombre Cumbe para designar las chirimoyas, este sistema de denominaciones de origen todavía no estaba muy desarrollado. Y lo que se les dijo dentro de la información que se les dio fue que el titular iba a ser el Estado. Y ellos no quisieron que la protección de Cumbe fuera a través de una denominación de origen. Por eso, porque ellos lo que querían es tener para ellos la titularidad del signo. Y finalmente, bueno, la opción que se escogió en esa oportunidad, bueno, ya será cuestión de evaluar si fue buena o mala, es a través de la protección vía marcas colectivas, ¿no? Que, como les digo, tiene ventajas y desventajas, ¿no? De repente la desventaja más palpable es que este reconocimiento internacional que se puede lograr de denominaciones de origen en virtud de este arreglo de Lisboa o en virtud de los tratados de libre comercio que el Perú ha celebrado con distintos países, no va a poder ser extendible a la chirimoya cumbe, ¿no? Porque no es una indicación geográfica, no es una denominación de origen, sino es una marca privada, ¿no?, de titularidad de un privado. Entonces, lo cierto es que en el caso de indicaciones geográficas o denominaciones de origen, la titularidad puede corresponder al productor o puede corresponder al Estado, como sucede, por ejemplo, en nuestro país. Si es que la titularidad le correspondiese al Estado, lo que hace el Estado es brindar autorizaciones de uso, ¿no? Y el Estado, eso es lo que hace a quienes autoriza a usar la denominación de origen Pisco, a quienes se encargan de la fabricación, de la elaboración, de la producción del producto del cual estamos hablando, ¿no? Y que además desarrollen esas actividades en la zona de protección o en el área geográfica que ha sido previamente determinada. A ellos les da la autorización de uso y así como se las da, también se las puede quitar. ¿En qué supuestos? En el caso del pisco, por ejemplo, existe una norma técnica que establece una serie de requisitos que debe tener el aguardiente para poder ser denominado pisco, ¿no? Tiene ciertos requisitos en cuanto a color, olor, sabor, además de la forma de fabricación y de los implementos que deben usarse. Si es que alguien utilizara un proceso diferente al establecido en la norma, no obstante contar con una autorización del Estado, esa autorización le puede ser retirada. Si es que alguien utilizara materia prima distinta a la que señala la norma técnica, también obviamente podría sufrir el retiro de su autorización de uso. El tema de protección, bueno, como ya les había comentado, se protege tanto contra el uso indebido de una denominación de origen como también contra la pretensión de un registro indebido, ¿no?, de una marca o de cualquier otro signo distintivo que pueda contener una denominación de origen.
¿Qué ejemplos de denominaciones de origen hay en el mundo? Seguro ustedes conocen muchos, el doctor había mencionado algunos. El caso del champán. El champán es una denominación de origen. Roquefort para quesos es una denominación de origen. Cognac es una denominación de origen. El parmigiano reggiano para quesos, que es el queso parmesano, es una denominación de origen protegida. Sin irnos muy lejos, el tequila es una denominación de origen. El mezcal también es una denominación de origen, los dos son mexicanos. Lo mismo sucede con el café de Colombia, el brandy de Jerez, el turrón de Gijona y Alicante, como les había comentado, grappa, prosciutto di Parma, el porto, todos son denominaciones de origen y por lo tanto merecen protección como tal. No deberían existir marcas, ni tampoco deberían existir en general signos que utilicen una denominación de origen protegida. Les cuento una anécdota, ¿no? En el caso del champán, el champán en realidad era prácticamente usado como un genérico aquí en nuestro país hace unos años, ¿no? Cuando lo cierto es que es una denominación de origen protegida de una zona francesa. Cuando se negoció con Francia, bueno, no directamente con Francia, pero cuando se negoció con la Unión Europea, el Tratado de Libre Comercio que hemos celebrado con ellos, se vio el problema del champán. Y lo que se hizo o lo que se tuvo que hacer, porque digamos el mercado estaba inundado de champán o de productos que se denominaban champán, lo que se tuvo que hacer fue una negociación con nuestros productores para conseguir que pudiesen desprenderse de su stock de etiquetas y de productos en los cuales se señalaba la palabra champán como distintiva del producto. Entonces se les dio un año para que pudieran hacer esa labor de terminar con los productos que tenían en stock para luego de eso poder finalmente celebrar el tratado, ¿no? Porque eso implicaba un acto de reciprocidad. Así como nosotros podríamos proteger champán en nuestro mercado, también ellos podrían proteger pisco en el mercado europeo. Entonces fue una cuestión de negociación, pero lo cierto es que pueden existir denominaciones que para nosotros podrían resultar genéricas, pero en realidad son denominaciones de origen. Lo mismo que sucede con el queso parmesano, ¿no? Nosotros vemos en el mercado hay una cantidad increíble de marcas que como genérico utilizan parmesano, ¿no? Queso parmesano Bonlé o queso parmesano Laive. En realidad parmesano es la traducción del parmigiano reggiano, que es una denominación de origen y que debería también ser protegida. ¿Cuáles son las denominaciones de origen que tenemos en nuestro país? Bueno, tenemos el pisco, que todos ustedes conocen, y respecto del cual hemos logrado protección en todos los países que son miembros del Arreglo de Lisboa. Por ejemplo, nosotros tenemos un tratado de libre comercio celebrado con los Estados Unidos, ¿no? Pero como les dije hace unos instantes, Estados Unidos no tiene un sistema sui generis de protección de indicaciones geográficas. Así que lo que ellos han hecho es reconocer el producto pisco como producto originario del Perú. Pero sin perjuicio también de haberlo reconocido el producto pisco como originario también de Chile, ¿no? Que Chile en realidad negoció y celebró el Tratado de Libre Comercio con ellos antes que nosotros. Pero bueno, el pisco es una denominación de origen, hay factores humanos, factores naturales involucrados en la elaboración del pisco y hay un área geográfica determinada que es únicamente en la cual puede producirse pisco. Es decir, los productos que salgan de esa área son los únicos que pueden denominarse pisco, ¿no? Y son valles de los departamentos de Lima, Arequipa, Tacna, Ica. Ojo que la existencia de una denominación de origen no impide que una persona pueda elaborar, por ejemplo, en el caso del pisco, no impide que cualquier persona en el Perú pudiera elaborar aguardiente. La prohibición está en que designe a su aguardiente como pisco. Para él poderlo designar como pisco, tendría que obtener una autorización del Estado. Y la autorización el Estado se la va a dar en la medida que verifique que su proceso de producción y que las características de su producto
son aquellos contemplados en la norma técnica que rige la elaboración del pisco, ¿no? Como les decía, características de olor, sabor, color y proceso de elaboración. Pero, digamos, una persona, si es que de repente una persona en Cajamarca que obtiene uva y quiere y elabora el aguardiente de uva y quiere ponerle pisco, bueno, no podría hacerlo, está impedida de hacerlo porque la zona de producción, o dentro de la zona de producción no está Cajamarca, sino el sur del país. Así como el pisco, existen otras denominaciones de origen, que es el maíz blanco gigante Cusco, que también tiene características especiales, es un maíz bueno, más que el normal o que el común, y que se encuentra en el Cusco. Está la cerámica de Chulucanas también, que es una arcilla especial que debe sus propiedades también a una zona geográfica determinada, que es Chulucanas. Existe cerámica que se puede conseguir en cualquier otro lugar del Perú, pero no se le debe poder denominar Chulucanas, sino tendrá que denominársele con otro signo. El payar de Ica también es otra denominación de origen protegida. El café Villarrica. El loche de Lambayeque también es una denominación de origen. El café Machu Picchu Huadquiña. Y la maca Junín Pasco. Esas son las denominaciones de origen protegidas en el Perú y que, como les indiqué, respecto de las cuales también hemos conseguido protección en todos los países que son miembros del arreglo de Lisboa a partir de formar parte de este arreglo, ¿no? Y bueno, eso es todo. Espero no haberlos aburrido. He tratado de ser lo más conciso posible. Si tuvieran alguna pregunta o algún comentario, bienvenido. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene que hacer alguna pregunta? ¿Algún comentario? Nada, fácil estado. Bueno, como le dije, es un tema muy ligero ¿no? y cotidiano. Así que todo está bien claro. Bueno, si no hay preguntas, significa dos cosas: que les ha gustado mucho o que no les ha gustado nada. Nadie dice nada. Bueno, entonces por lo menos un aplauso pues para nuestro expositor por su brillante exposición. Muchas gracias. Quiero comunicarles que el día de hoy he recibido una comunicación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Me la dirige el doctor Juan Antonio Toledo, que es director principal de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe. Y contesta pues la carta que remitimos antes para formalizar una conversación que sostuvimos hace unos meses acá en Lima respecto a unos pedidos de apoyo a nuestro programa. Bueno, y nos está comunicando que para el año 2014 va a incluir el seminario subregional de capacitación a jueces y magistrados que acordamos en aquella oportunidad. O sea que ellos nos van a apoyar, entiendo que económicamente y en la organización, con dicho programa para el año 2014. O sea que para el otro año tenemos ya un seminario subregional con todos los países, con países vecinos, ¿no? del área de Sudamérica. Tenemos que agradecer eso pues a la OMPI, felizmente. Y también me comunican que también van a apoyar en lo posible en capacitación. Teníamos planeado también una visita, pero al respecto ya tendremos que postergarlo. Pero lo importante es lo del seminario subregional, ¿no? Así que ya tenemos algo más para el programa. En ese seminario podremos participar intercambiando experiencias con jueces, magistrados de otros países, de países vecinos. Bueno, entonces, en vista de que no tenemos más preguntas, hoy día nos vamos temprano, pues. Se han conectado las cortes de
Guaura, Santa, Tacna, Ica, Moquegua, Corte Superior, e Hilo y Apurímac, a que les doy las gracias. Igual también Ucayali y Sullana, les doy las gracias por haberse conectado y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por su atención.